se están intentando ver en este trabajo es a partir del análisis que se tiene con la encuesta de hogares, que es la encuesta de la cual estamos usando los datos que están trabajando ustedes. Quieren encontrar cuál es el retorno de la educación y demostrar en una hipótesis que plantean niños que este ha ido disminuyendo, ¿no? En el transcurso del tiempo. Y para hacer este trabajo, bueno, han tocado, fíjate que en la introducción ellos hablan de lo que hace la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que dice la teoría al respecto de los retornos a la educación y de qué forma esta teoría está siendo usada para la elaboración de los modelos? Y empieza con los modelos en la página 2 ya directamente. Plantea un modelo simple, que es el modelo que hemos estado viendo, el de MINSER, donde se ve que el logaritmo de los ingresos depende de la experiencia al cuadrado y la escolaridad. Y ese es el primer modelo que se propone correr en general. Luego hace lo mismo con otro modelo en el cual introduce una variable nueva, que en este caso son la escolaridad elevada al cuadrado. Realiza un tercer modelo donde aparte de esas variables que ya viste, está incorporando variables relativas a la escolaridad inicial, 8 años, la escolaridad de bachiller, ¿no? 12 años, primaria y secundaria, si querés ver el efecto que tiene aprobar primaria y aprobar secundaria sobre los ingresos laborales. A esto se llaman efectos Shepins en estos modelos. Y además introduce, aparte de las variables de primaria y secundaria, introduce variables relativas a la universidad, ¿no? Que es la que tenemos acá. Entonces tenemos tres categorías: educación primaria, educación secundaria y educación superior, ¿no? Universitaria, que es la que plantea en este ejemplo. Mira, ¿no? Que parece que esto ya es ilegible, ¿no? Uno empieza a asustarse al ver semejantes ecuaciones de pronto allí. Y de pronto presenta también ecuaciones semiparamétricas donde aparte de la experiencia creo que fíjate está en todos tus modelos, presenta los indicadores de escolaridad e igualándonos con valores binarios o dicotómicos, ¿no? Presenta 10 variables binarias relativas a experiencia, en educación, experiencia, y etcétera, y las vuelve a proponer acá, ¿no? En general con 6 modelos. Entonces, estos señores han trabajado con 6 modelos de regresión para cada uno de los años. Bueno, el objeto es más mostrar lo que han hecho y cómo lo trabajaron, más que los resultados como tal. Pero bueno, ellos encontraron que en el año 2009 los retornos a la educación eran del 4.4% y al inicio del análisis eran del 8%, así que mostraban cómo iban cayendo, ¿no? Estos en diversos modelos. Entonces, ellos, fíjate que aquí en las conclusiones van directamente al grano, no se van por las ramas y punto. Es una media página, casi un poquito más de media página de las conclusiones que tiene respecto a la introducción que él planteó en este módulo. Y bueno, y directamente empezamos con los resultados. Él, fíjate que este autor realizó 11 regresiones, una para cada año, del año 99 al año 2009. Realiza una regresión, entonces tenemos 11 regresiones, pero no me está poniendo las 11 regresiones en el documento, ¿no? Porque cada regresión más o menos la salida debe ser igual a una página, entonces tendrías que tener 11 páginas de solo regresiones. Solo pone un cuadro, resumen, donde en este cuadro está poniendo cada uno de los coeficientes encontrados y a partir del análisis de los coeficientes trata de explicar el comportamiento del modelo. Esta primera parte son los coeficientes que son comunes para todas las ecuaciones que presentó, y aquí abajo, bueno, coeficientes que son diferentes, en este caso promedios y derivadas en ese sentido, ¿no? Podría haber incorporado el R cuadrado, el estadístico F también acá, esto es otra forma también, cómo se presentan estos modelos. El uso de los asteriscos que da, pone dos asteriscos cuando el coeficiente encontrado es significativo al 95% de confianza. Pone tres asteriscos cuando el coeficiente es significativo al 99% de confianza y pone un solo asterisco, que no veo ninguno por acá, pero se suele poner uno cuando el coeficiente es significativo solamente al 90% de confianza. La ausencia de asteriscos, según este autor, indica que no hay significancia en esos estimadores, ¿no? Esa es una forma muy común para presentar los trabajos. Un asterisco, significancia 90%, dos asteriscos, significancia 95% y tres asteriscos, significancia 99%. Eso es opcional por si acaso. Los valores que están entre paréntesis por convención siempre son los errores estándar. No lo especifica, debería haberlo hecho en un pie de página. Ese es un pequeño error que tal vez tenga este autor acá.
El siguiente cuadro va a lo mismo, es el segundo modelo, en el cual está calculando otra vez sus 11 regresiones, con los 11 resultados acá. El tercer cuadro, el tercer modelo con sus 11 regresiones, el cuarto cuadro, el cuarto modelo con sus 11 regresiones. Entonces, si tú calculas 11 por 4 me da 44, es decir, ha Dice, hecho 44 regresiones. Sí, señor. disculpe que le corte, ¿será que podría grabar la clase? Ah, mira que no. Ok, claro. Mm, olvidé por completo. Bueno, entonces, como les decía, este autor, como ha ido realizando una regresión para cada uno de los años, y hasta ahora tenemos This call is now cuatro being recorded. modelos, él tiene 44 regresiones, y pero no me está poniendo las 44 regresiones en el documento, me está poniendo cuadros resumen donde ve las regresiones allí. Y esa es una buena idea, ¿no? Para evitar de que te llenes de trabajo de regresiones que de pronto no se tienen en el fondo. Luego, bueno, aquí están algunos gráficos que muestran cómo han ido. Bueno, este gráfico es bien, bien elemental, resume todo el trabajo este gráfico. Él quiere encontrar los retornos en la educación y aquí está. Entonces, la educación tenía buenos retornos al inicio del trabajo del año 2001 y fíjate cómo han ido cayendo hasta terminar en cerca del 5% del año 2009. Entonces, él demuestra su hipótesis que en este país, por lo menos en la década del año 2000, la primera década de este siglo, han ido cayendo los retornos en la educación, o sea que estudiar va pagando menos, y estos es los retornos al trabajo, ¿no? A la experiencia, y fíjate que la experiencia más bien va aumentando, ¿no? Este año, cuando hicimos el trabajo, fíjate que te recuerdo que hemos encontrado un retorno a la educación de un 8% y un retorno al trabajo de un 4%. Así que el retorno al trabajo va por aquí. Y esto ha subido un poquitito para el año 2020, que son los datos que estamos usando, ¿no? Ya, pero bueno, simplemente quería mostrarte cómo ha ido evolucionando ese indicador en el transcurso de los años. Hay muchos trabajos en Internet, yo te recomiendo que vayas viendo ejemplos de cómo presentar un trabajo econométrico, es un montón. Pero eso te puede dar una idea, ¿no? Sencillita de por dónde va la figura, ¿ya? Este era el primer ejemplo que quería compartir contigo en la tarde de hoy. Otro ejemplo es el que viene ahora. Este es un trabajo que realicé. En realidad, esta es una presentación más que un trabajo. El trabajo era diferente porque ya era un paper, pero bueno, espero que la presentación también ayude a guiar algunas cosas. Esto se parece mucho a la base de datos que tú estás manejando. Bueno, en realidad es parte del mismo estudio. Los resultados que yo tengo acá no son iguales a los resultados de tu base de datos porque yo lo calculé para el año 2011 y tu base de datos es el 2020, por un lado, ¿no? Y por otro, el modelo que utilices es bastante distinto, por lo tanto, se espera que los resultados también sean distintos en general. Lo que yo intenté hacer es identificar los gastos de las familias bolivianas y el efecto que tiene el movimiento de ciertas condiciones de mercado, como son los precios, los ingresos y los gastos en bienes sustitutos, sobre la demanda de ciertos grupos de artículos, ¿no? De grupos de alimentos en la canasta familiar boliviana, para la cual yo utilicé una metodología que propusieron un par de señores llamados Ditton y Malbauer ahí en el año 80, sobre un modelo de efectos simultáneos, ¿no? O de ecuaciones simultáneas que eran bien famosas en ese tiempo, que devolvieron de pronto a tener se volvieron a poner de moda a raíz de nuevos descubrimientos ahí. Bueno, en realidad porque Ditton ganó un premio Nobel en el año 2000, ay, no me acuerdo, 2016, 2017, no estoy muy seguro qué año, pero bueno, a raíz de eso todos sus trabajos se volvieron a poner en boga, ¿no? A partir de esos premios que le dieron. Es básicamente lo que quiero ver es esto, ¿no? ¿Cuáles son de qué forma afectan los cambios en las condiciones de mercado sobre los gastos en alimentos? Estas condiciones de mercado tienen que ver con los precios de los alimentos, los precios de los bienes complementarios y o sustitutos, y bueno, también con el nivel de ingresos, ¿no? Que tengo acá. Ya otras variables que también sabemos que afectan a los alimentos, ¿no? Uno sabe desde el punto de vista de la teoría del consumidor que
cuando un consumidor consume un producto, no necesariamente lo hace en función al precio, ¿no? Lo hace en función de factores psicológicos, factores sociales, factores culturales, factores geográficos. Hay un montón de variables latentes ahí dentro. Pero bueno, entonces en este caso yo solamente planteo un modelo muy sencillito, donde algunos factores sociodemográficos implican bueno, intervienen en la demanda de un alimento en general, ¿no? La educación, el idioma, el área de residencia, los integrantes del hogar, etcétera, etcétera. Para este cometido hemos planteado algunos sistemas de demanda, que estos son la propuesta que hizo Dito. Bueno, en realidad no es Dito, ¿no? Algunos autores en los años ya 50 planteaban que los modelos deberían plantearse de forma simultánea, ¿no? En este sentido, planteo tres propuestas: el precio del producto, el ingreso y el precio de los bienes sustitutos, pero no son los únicos factores en la demanda, hay muchos más y tú lo sabes mejor que yo: el gusto del consumidor, las expectativas que tienen los precios, ¿no? O sea, el tema de la especulación tiene que ver con el segundo punto. El número de compradores que están activos en el mercado, la calidad de producto, etcétera, ¿no? Que son otros factores importantes. Esto de acá es un ejemplo que preparé en base a uno que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Te acuerdas del ejemplo de los pollos, ¿no? Que hemos estado trabajando. Entonces, quiero mostrar cuál es la idea de un sistema simultáneo. Aquí tengo el modelo número uno, donde tengo que la cantidad de carne de res consumida depende del precio de la carne de res, depende del precio de la carne de pollo y depende del precio de la carne de cerdo. Y además de los ingresos. Pero el precio de la carne de pollo también depende del precio de la carne de pollo, del precio de la carne de res y el precio de la carne de cerdo. Es decir, estas dos variables que tengo aquí dependen una de la otra, dependen mutuamente. Y lo propio con el precio de la carne de cerdo, que depende de, bueno, la cantidad de carne de cerdo depende del precio de la carne de cerdo, del precio de la carne de res y del precio de la carne de soya. O sea, que hay una interrelación entre todas las variables y entre todos los modelos que tenemos en esta ecuación. Es decir, que si yo estimo una ecuación solitaria, voy a tener un sesgo terrible de especificación absolutamente con todas mis variables. Así que una forma de evitar el sesgo, no es la única, por si acaso, hay varias otras, es plantear y estimar los parámetros de este modelo de forma simultánea, tomando en cuenta la simultaneidad que puede haber en la consecución de cada uno de ellos. Para esto utilizo, bueno, las ecuaciones simultáneas, ¿no? Que seguramente te acuerdas haber visto en colegio o al inicio, ¿no? De tu vida universitaria. Bueno, eso básicamente, este es el modelo propuesto de forma sencillita que he utilizado. En vez de calcular yo directamente los gastos, que podría haberlo hecho, podría haber calculado los gastos en consumo de alimentos, o en vez de haber calculado el logaritmo de los gastos para hacer un modelo Lockling, estoy calculando una proporción. La proporción de los gastos en alimentos. Entonces, esta W es eso: la proporción de los gastos en alimentos en el presupuesto alimentario del consumidor. Como allí esta proporción relativamente sencilla, agarré los gastos en alimentos que se tienen: 200 bolivianos, 300 bolivianos, 500 bolivianos, o sea, depende del gasto que se tenga en la encuesta en alimentos, y he dividido ese gasto en alimentos entre el gasto total, o que en tu base de datos puede ser gasto total como proxy del ingreso. De esa forma ya tengo una proporción. Y esa proporción, claro que se lee como un porcentaje porque es un porcentaje. Bueno, hago la regresión de esa proporción en función del logaritmo de los precios que están calculados. Te voy a mostrar ahorita de qué forma. Y el logaritmo de una variable, ¿no? Que es una variable que trata de encontrar el ingreso nominal, o en todo caso el ingreso, que es que lo tenemos aquí. Ya, ese es mi modelo, el modelo que propusieron esos autores que te mencionaba. Y aquí, en este modelo de aquí abajo, estoy introduciendo este delta Z como los efectos de los factores sociodemográficos distintos que tienen que ver en el tema de los gastos en alimentos. Bueno, esto no lo muestro porque no tiene nada que ver con el modelo que tú estás haciendo, tampoco esto, son más restricciones propias del modelo. Esto tal vez sí, son las elasticidades que se tienen. No te olvides que este primer gráfico muestra un modelo bastante elástico, donde un cambio en los precios, bueno, perdón, estoy tonteando. Este es bastante inelástico más bien, donde un pequeño cambio en los precios apenas se va a ver reflejado en la demanda, ¿no? Y entonces, para hacer un cambio en la demanda, tienes que mover bastante los precios para lograr hacer esto. Al cambio tenemos este de acá, que es un modelo más inelástico, donde para poder hacer un pequeño cambio en los precios mueve demasiado la demanda en ese sentido, ¿no? Y aquí, donde pase lo que pase con el cambio en los precios, no afecta para nada a la demanda, ¿no? En general.
un poquito esa idea. Estas son mis fórmulas de elasticidades implícitas para este modelo, no para un modelo lineal simple. En el modelo que tú estás trabajando, si quieres encontrar elasticidades, tienes que plantear un modelo donde hablemos de porcentajes, ¿no? Los log-log suelen ser buenos modelos en ese sentido. Bueno, aquí tengo el instrumento. Este es el mismo instrumento que tú estás usando en tu encuesta, no lo conoces, pero esta es la encuesta que se suele realizar para levantar la información que tú tienes en esa base de datos. Aquí, por ejemplo, tengo el producto PAM. Aquí plantean las frecuencias, ¿no? Pero en la base que te di ya normalicé las frecuencias, todas las frecuencias son mensuales en la que tú tienes, por si acaso. Aquí están las unidades, ¿cuántas cantidades de pan compra? 300 unidades de pan al mes, 200, 100. No lo sé cuánto gasta por comprar esa unidad. Este gasto lo puedes convertir en un precio promedio, porque ya tienes la cantidad y tienes el gasto, ¿no? Y la frecuencia es mensual, ¿no? Claramente. Estos otros dos no estamos usando, son temas relativos al consumo en alimentos, no tanto en el tema de los gastos, ¿no? Que no tiene que ver. En mi caso, los resultados que te voy a mostrar no son por producto, son por grupos de alimentos. El grupo 1 comprende pan y cereales, el grupo 2 carnes, verduras y embutidos, el grupo 3 pescados y enlatados relacionados con los pescados, sardinas y todo eso. El grupo número 4 aceites, margarinas, grasas, mantecas y todo lo demás. El grupo 5 lácteos, huevos. El grupo 6 verduras, el grupo 7 tubérculos y leguminosas, el grupo 8 frutas frescas, el grupo 9 azúcar y, bueno, azúcar y derivados del azúcar, ¿no? Azúcar, mermeladas. Aquí también creo que está el tema de la miel, ¿no? Creo que sí. En el grupo 10 están infusiones, café, té, mates, maticos y todo lo relacionado. En el grupo 11, sal, ajís, condimentos y dulces, me parece que también está aquí. Y en el grupo 12, bebidas, gaseosas, no gaseosas, etcétera. Estos son los grupos que yo trabajé. Entonces solo tenía 11 grupos, ya no la cantidad gigante de grupos que es la que tú ves en esa base de datos. Entonces aquí lo que tengo son los grupos de productos, los 11 grupos, y aquí el efecto de las variables sociodemográficas sobre estos productos. Por ejemplo, fíjate, educación superior es una variable binaria que asume el valor de 1 si el individuo o el jefe de familia tiene educación superior y asume el valor de 0 si el jefe de familia no tiene educación superior. Entonces, fíjate, cuando tenemos un hogar donde el jefe de familia tiene educación superior, el consumo de pan y cereales en general es menor que en las familias donde el jefe no tiene educación superior. Es decir, que puedes concluir que en familias con mayor educación, si quieres verlo así, se consume en promedio menos pan y cereales que en familias que en realidad no la tienen, ¿no? Y esto es un resultado bastante peculiar. Fíjate en el tema de los pescados, las familias que tienen al jefe con educación superior consumen en promedio mayor cantidad de pescados que las familias que no lo tienen. Bueno, pero eso de consumen no es tan cierto, es realidad gasta. ¿No? Estoy suponiendo que gasto y consumo es sinónimo, pero estamos hablando aquí de gastos, ¿no? Entonces, el gasto realizado por familias donde el jefe tiene educación superior es más alto en el tema de pescados que las familias que no, ¿no? Hablado del gasto como una proporción de los gastos totales en alimentos. Lo propio viene aquí en los lácteos, ¿no? Las familias donde el jefe tiene educación superior en promedio tienen un gasto mayor en términos proporcionales en lácteos respecto a las familias donde el jefe no tiene educación superior. Entonces, ¿dónde gastan las familias donde el jefe no tiene educación superior? Entonces, fíjate, su gasto de estas familias sería mayor en tubérculos y leguminosas, en frutas en general y en el tema de azúcares, mermeladas, infusiones, tés, café y sal. O sea, todo este grupo de productos, los 4 últimos grupos de productos, tienen mayor gasto en familias donde el jefe no tiene educación superior, pero las familias donde el jefe tiene educación superior gastan como porcentaje de gasto, más en carnes y embutidos, en pescados y en lácteos y verduras, ¿no? En general. Y así puedes hacer el análisis para cada una de las variables binarias que tengo acá. Puedes usar otras, tienes algunas más en tu base de datos. Por ejemplo, puedes explicar así de esta forma, cualquiera de esas. Tienes esto sí te las pasé en mi base. Tienen la misma forma de construcción, la educación superior, español, extranjero, urbano, altiplano, valles, tamaño del hogar. Aquí sí hay diferencia porque a vos te di más proporciones, aquí solamente puse dos, de 6 a 17 años y de 60 años o más. Quiero que te fijes que en hogares donde existen niños entre los 6 a los 17 años, el gasto en lácteos
y derivados, como proporción de gasto total es más alto que familias donde no tenemos esa cantidad de niños, ¿no? O sea, obviamente eso se supone, ¿no? Donde hay niños se gasta más en leche y en derivados de la leche que en hogares donde no existen. Por ejemplo, en hogares donde se tienen mayor cantidad de ancianos, se gasta mucho menos en carne o como proporción del gasto que en hogares donde existen, ¿no? Entonces, eso da a entender también de que la composición del hogar tiene mucho que ver en el gasto en alimentos, ¿no? Claro, si en hogares de ancianos, o sea, en hogares donde existen ancianos, se tiene un menor gasto en carnes rojas. Seguramente en carnes blancas debe haber mayor gasto, no lo sé. Es la idea, ¿no? Que tú tienes que mostrarme a partir del análisis que estás realizando, ¿no? En general. Bueno, esto es respecto a este conjunto de variables que son las variables binarias o los factores sociodemográficos. Tengo aquí también, bueno, en este caso, estos son las variables que tienen que ver con el ingreso, entonces son de las necesidades de ingreso de la demanda o gasto de la demanda, pero bueno, se llaman ingreso teórica. Entonces, fíjate en la necesidad, el ingreso drásticos respecto al pan, o sea que no importa que te aumenten el nivel de ingreso en Bolivia, esto no tiene un efecto directo sobre el aumento en el consumo de pan en general. Miren el tema de lácteos, entonces es 0.97, 0.97 es más chiquito que uno, por lo tanto es inelástico. Entonces, mientras las familias van mejorando su nivel de ingresos, eso no va a implicar que vayan corriendo a las agencias de pila a comprarse mayor cantidad de productos lácteos. No ocurre. Según ese modelo, esto es inelástico, por lo tanto, no está ocurriendo. Así que el incremento de los ingresos no tiene un efecto directo sobre el aumento en la demanda de productos lácteos. Y eso, bueno, de alguna forma puede explicar por qué el grupo Gloria está con tantos problemas ahora en el país, porque de pronto no están viéndose un aumento en la demanda de productos lácteos cuando se supone que debería ocurrir eso. En otros países del mundo sí ocurre, en el Perú, en Colombia, en Ecuador, sí se ha visto que el consumo per cápita de leche ha ido aumentando, pero en Bolivia parece que no. Bueno, no sé, eso me lo contarás tú o la persona que está trabajando con productos lácteos, ¿no? ¿Cómo va la figura? Este cuadrito de acá muestro los cruces, ¿no? De diferentes grupos de productos. Me hubiese encantado hacer aquí los cruces con productos como tal, pero bueno, por el espacio que yo tenía era muy difícil. Además, solamente podía hacer regresiones de 11 por 11. Aquí fueron realizadas 11 regresiones por 11 regresiones, o sea, que este cuadro es el resumen de 122 regresiones que están metidas acá. Encontradas las 122 de forma simultánea. No, pero yo no hice, por si acaso, si te estás preguntando si hice 122 regresiones a mano, no, ni en el Excel nada, lo hice en el software y el software me la sacó en uno, las 122, ¿no? Y me dio un cuadro, resumen de las 122 regresiones. Y eso es lo que estoy poniendo acá, porque si no, imagínate hacer 122 regresiones, eso sí es un dolor que a veces y eso otro lo hice al final solo. Bueno, no, mentira, tenía un auxiliar que me daba mucha mano con estos resultados. Aquí vemos, por ejemplo, la relación que existe entre los lácteos y el pan. Fíjate que hay una relación positiva entre estos dos que tenemos aquí. Entonces me está mostrando que cuando aumenta la demanda de uno o el gasto, el gasto en uno de los productos también está aumentando el gasto en el otro. O sea, que hay una relación de complementariedad entre estos dos. O sea, van de la mano. En general, las personas que consumen lácteos también están consumiendo pan y cereales, ¿no? En general, esa es la idea. Entonces parece que hay una dieta y podríamos hacer hipótesis relativas a la dieta de boliviano, pero bueno, ese es otro tipo de trabajo. La relación que existe de los pescados, por ejemplo, con las verduras también es positiva. Entonces, sí hay complementariedad en esto. Las personas que tienen mayor gasto en pescados también están gastando en verduras en general. Veamos uno negativo. Fíjate el tema de los lácteos con las carnes. Hay una relación negativa de lácteos y carnes aquí. Entonces, eso llama la atención y me está diciendo que, bueno, que si el gasto en lácteos por alguna razón aumentase, esto va a repercutir en el gasto en carnes y carnes en general. O sea, las familias cuando el precio de uno de estos productos se eleva, va a tener que decidir o consumo lácteos o consumo carnes, o sea, o disminuir el consumo de una en función de la otra. Es el sacrificado, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque hay una canasta limitada, ¿no? Un dinero limitado que te va a alcanzar por una cantidad y no lo que quisieras consumir en general. Bueno, esto tiene sus propias interpretaciones. Imagínate poder interpretar todos 122 resultados que tú ves ahí. Y bueno, no voy a entrar tanto en la discusión de esto, simplemente quería mostrarte un poquito el tema del análisis que se hace y cómo se puede presentar un trabajo a partir
del conjunto de datos que tú estás analizando, ¿no? En general. Ahora vamos a ver tu base de datos porque quiero hablar algunas cosillas con respecto a esta base. Creo que la tengo en descargas, si no me equivoco. Aquí está. La base de datos, esta base de datos está en formato Word, formato Excel, está en formato SPSS, está en formato views. Puedes trabajarlo en el software que tú creas conveniente, ¿no? No hay ningún inconveniente con eso. Eh, la primera parte de la base son las cantidades, ¿no? Y por si acaso, cada uno de estas filas, cada folio, es una familia. Entonces, aquí me dice que la familia que se encuentra en la fila número 2, el caso número 2, bueno, no consume pan, no suele comprar pan, entonces no tiene ninguna cantidad de consumida de pan, tampoco pasteles, ni pasteles fritos, ni arroz, ni maíz, así, no sé qué come esta familia. Carne de res, bueno, sí solo compran carne de res, y compran 4.33 kilos de carne de res, compran 2.16 kilos de hueso, de carne de res con hueso, compran 1 kilo al mes de carne molida, un poquito más de 1 kilo, compran 2 kilos de pollo, no sé cómo vive esta familia, cuántos integrantes tendrá, no debe ser al final. Y bueno, y mira que no compra casi nada, compran frutas, aquí está 25 bolivianos, 25 unidades de frutas al mes, 21 unidades de manzanas al mes, oye, sí compra manzanas y bueno, algunas otras frutas aquí. Entonces, estos son relativos a los gastos. Todas estas variables que veas con la C al final son cantidades, ¿ya? Cantidades consumidas. Algunas están en unidades, algunas están en kilos y algunas están en litros. La unidad de medida está en el documento en Word que acompaña, ¿no? A la base de datos. Aquí está el gasto. Obviamente, esta familia, la número uno, no gasta en pan y cereal, cero, 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 cero. Si empiezan a gastar en carne, ¿no? Se gastan 173 bolivianos al mes en carne de res, 51 bolivianos, bueno, 52 bolivianos en carne de res con hueso, 30 bolivianos de carne de res molida, 32 bolivianos se gastan en carne de pollo. Y bueno, están gastando en frutas, en plátano, 13 bolivianos, en manzanas, 43 bolivianos. Y así, bueno, esa es la relación. Estas variables que tienen la letra G son los gastos, los cuales todos están en bolivianos mensuales, ¿no? Porque son al mes. Luego, además, te presento las variables de apoyo, que son las que tenemos acá. Esta que se llama GAT-HCM, este es el ingreso. Bueno, a decir verdad, esta variable es el gasto total en alimentos. Gasto en alimentos. Mentira. Es el gasto en alimentos, ¿no? Pero para evitar susceptibilidades lo voy a poner como ingreso, ¿no? Porque puede ser una proporción del ingreso. No te estoy proporcionando los gastos totales, porque eso sí ya trae un dolor de cabeza distinto a este tipo de análisis. Entonces, esta GAT es el gasto total en alimentos, pero puedes usarla como proxy de ingresos si tú gustas en tus modelos. Luego aquí tengo las variables binarias. Esta de condición de pobreza me equivoco. Fíjate que está con 1 y 2. Esto, ojo, lo voy a poner a WhatsApp. Condición de pobreza normalmente debería ser 1 y 0. Está como 1 y 2. El 2 hay que volverlo 0 para que puedas trabajar, por favor. 1 es pobre y 2 es no pobre. Aquí me he equivocado. Bueno, está luego educación superior, que es 1 y 0. 1 si tiene educación superior, 0 si no la tiene. Español, 1 si habla español, o bueno, si su idioma materno es el español, 0 si es otro. Extranjero, idioma extranjero, 1 si el idioma materno es extranjero, 0 si es otro. De urbanos, si vive en una zona urbana, 1, si vive en una zona rural, 0. De altiplano, si vive en el altiplano, 1, si vive fuera del altiplano, 0. De valles, si vive en los valles, 1, y si no vive en los valles, 0. ¿Por qué no estoy presentado de llanos? Alguien puede preguntarse, pues porque ya te estoy presentado altiplano y valles, y obviamente llanos va a ser lo que no se cumple ni en uno ni en otro, en general, ¿no? Puedes ponerla, si tú gustas, no hay mucho problema con eso. Tamaño H, tamaño del hogar, número de integrantes del hogar, y aquí están, ¿no? Las que tienen que ver con las proporciones. Entonces, fíjate aquí, el hogar número 3, en el hogar que se encuentra en la fila número 4, perdón, la cuarta parte de sus integrantes tiene entre 6 meses a 5 años. En el hogar donde hay y en este mismo hogar, la otra cuarta parte tiene niños de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, la mitad de los integrantes de este hogar son niños, ¿no? Esta familia tiene 4 integrantes, o sea que 2 niños, 2 personas, dos integrantes de su hogar son niños, uno que se encuentra entre los 6 meses y los 5 años y otro que se encuentra entre los 5 años y los 10 meses. Otro integrante es una mujer que se encuentra entre los 18 y los 60 años, ¿no? Que tenemos ahí. Y además, esta mujer, bueno, y el otro integrante, perdón, es un hombre, ¿no? Que se encuentra entre los 18 meses. No entiendo bien esto. Sí, estamos bien aquí. 25, 25. La mitad de los integrantes de este hogar está entre los 6 meses y 18 años, dice, ¿no? Es
en general, masculinos, o sea, es un hombre, ¿no? El que vive ahí. Bueno, entonces, estos de acá son proporciones respecto al total, no es el número de integrantes, son proporciones respecto al total familiar. Eso tengan cuidado a la hora de interpretar los resultados, ¿no? Entonces, si no sabes muy bien qué es cada variable, siempre vale la pena que vengas a la base y te fijes y trates de interpretar lo que tienes ahí en el fondo. Ok, estas son las cosillas que quería mencionar y comentarles respecto a las tareas, bases de datos y todo, y estoy abierto a sus preguntas, cuestionarios y todo lo demás. Les cedo la palabra. Bueno, voy a darles un par de consejillos ya con esto de la tarea. He visto que en el grupo de WhatsApp con desesperación están buscando aumentar el número de integrantes o bueno, otras cosas. Cuidado, ¿no? Si te has dado cuenta, el trabajo nomás es pesadito, ¿no? No es un trabajo que lo vas a hacer el día jueves en la noche para presentar el viernes. Esto no va a funcionar porque te van a salir preguntas, ¿no? En el proceso de trabajo y cosas que tienes que resolver. Cada uno de los modelos que vas a ir viendo tiene que tener soluciones a la multicolinialidad, a la heterogeneidad, entonces eso sí nomás toma tiempo. Y si cada uno de los integrantes del grupo hace por lo menos mínimo 4 modelos, si no de mínimo 4 modelos, vas a tener 16 modelos en tu trabajo, ¿no? De los cuales uno es el mejor de todos. Vas a tener que usar un criterio de selección para determinar cuál de todos esos modelos que estás probando es el mejor y ese es el que vas a poner en tu regresión. Esto en teoría es lo que debería ocurrir. Entonces, asegúrate que los integrantes de tu grupo, perdón, realmente trabajen. Ya, esto es algo que tienen que tomar en cuenta. Número dos, yo voy a programar una reunión con ustedes el día miércoles de la siguiente semana, que es el miércoles. Me dice Edwin Namacho, y claro que está apto para hacer, es la idea del trabajo, ¿no? O si no, les regalo la nota de una vez, por favor. El 14 vamos a hacer una presentación, no, pero el 14 les voy a citar para todos los grupos que tengan preguntas. El trabajo es para el viernes, por si acaso. Entonces, el 14 para que puedas solventar dudas, preguntas o algunas cosas que te hayan surgido al hacer el trabajo, ¿no? Yo te recomiendo ¿cómo te lo digo? Muy personalmente. Entonces, te recomiendo que este trabajo lo empieces a hacer ya, este fin de semana. Es una buena idea con tu grupo, pónganse de acuerdo y empiecen a armarlo, empiezan a correr regresiones y empiecen a tener dudas, ¿no? Porque ahora, bueno, no tienes dudas porque el trabajo recién lo vas a hacer, está bien. Y yo lo entiendo, ¿no? También, pero ojo, no lo dejes para el jueves, no te va a salir bien, ¿no? Te va a salir un desastre y la nota de un trabajo malo es peor que un examen, ¿no? En realidad, es cero. Entonces, no vas a tener mucho margen de maniobra con una nota terrible, ¿no? La idea del trabajo es una especie de trabajo que tú vas a ir subiendo cada día, aumentando porque quieres tener una buena nota en la asignatura. Esa es la idea, ¿no? En general, si no, nos quedamos con los exámenes y ya, lo que se juega, ¿no? Ahí. Entonces, te invito a que lo hagas y ya nomás, y que el día miércoles nos reunamos para que solucionemos alguna duda que te haya surgido, ¿no? Y bueno, y si el fin de semana te surge dudas haciendo el trabajo, también puedes escribirme al grupo o mandarme un audio y ahí podemos pensar, ¿no? Cómo responder las mismas, ¿ok? Si no hay nada más, si nadie tiene algún comentario, entonces los espero el día miércoles de la siguiente semana para discutir las dudas que les haya surgido con el trabajo. Listo. Entonces, les deseo mucho bien, buen fin de semana y empecemos a trabajar, chicos. Chao.